tipo de productos. ¿Cómo puedo pagar menos interés? Entonces, la idea es esta, que ustedes logren un aprendizaje significativo, es decir, que vinculen todos los conocimientos que vamos adquiriendo aquí con las diferentes actividades que ustedes realizan en su vida diaria. Algunas reglas de comunicación virtual que únicamente vamos a comentar brevemente. Pues, por favor, escriban su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación. Levanten la mano para, en caso de querer participar, poder tomarlos en consideración para que puedan emitir su duda o el comentario que quieran hacer. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Si evitamos o si participamos por el chat, hay que evitar los errores ortográficos. Uno de las principales habilidades y principales conocimientos que adquirimos cuando estamos en un proceso educativo, cualquiera que este sea, ya sea en la primaria, en la secundaria o en este nivel educativo media superior, siempre es importante que pongamos atención a la forma en la que escribimos, ¿no? Que coloquemos el acento donde debe ir, la coma, el punto y coma, que escribamos una palabra con Z cuando es así, o con S o con C cuando le corresponde alguna de estas palabras, alguna en particular que nosotros querremos escribir, ¿no? Hay que ir mejorando nuestras habilidades. Recuerden que parte, o cuando interactuamos con las demás personas, lo primero que ven más que nada hoy en los medios digitales por los cuales lo hacemos, que es muchas veces a través de estas mensajerías instantáneas, es eh, nuestra escritura, ¿no? La forma en que escribimos. Entonces es como que de las cosas que son como una carta de presentación, ¿no? Y todo lo que, o el esfuerzo que hagamos se ve reflejado muchas veces ahí en algunos párrafos que muchas veces escribimos, en la forma en la que escribimos, ¿no? Entonces, por eso es algo que debemos ir trabajando en todas las sesiones, en todas las actividades, inclusive cuando ustedes, un consejo es que cuando ustedes interactúen con sus amigos, con sus compañeros, siempre procuren hacerlo de la forma correcta. Vayámonos acostumbrando a precisamente escribir correctamente. Procuren que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen, por favor, en silencio su micrófono antes de ingresar. Como les comentaba hace un momentito, en esta semana vamos a iniciar con esta unidad número 2 que lleva por nombre Ahorro, Crédito e Inversión. Esta unidad tiene, por supuesto, nuevos aprendizajes esperados, que son, como ya sabemos, aquellas metas o aquellos objetivos que debemos lograr cuando estamos realizando nuestra actividad. Por ejemplo, son tres aprendizajes esperados. El primero que dice establecer criterios de economía básica y en función de ellos determina cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Cuando hablamos de establecer criterios significa qué es lo que consideramos cuando compramos o cuando invertimos para elegir la mejor opción. Es decir, cuando ustedes han comprado un celular o una lavadora o una televisión o han hecho algún préstamo de alguna institución bancaria, ¿qué es lo que tomaron en consideración para elegir dónde comprar o dónde solicitar ese préstamo bancario que a veces necesitaban, ¿no? ¿Qué criterios son los que les llevó a elegir eh, dónde van a comprar algún producto a crédito, ¿no? Entonces, aquí vamos a conocer algunos que tienen relación básicamente con el monto a pagar a final, es decir, aquellos criterios que me van a ayudar a tomar la mejor decisión al pagar menos interés o al obtener un mayor rendimiento. Porque criterios hay un montón por los cuales nosotros
podemos elegir una determinada institución, pero aquí nos vamos a enfocar en aquellos que específicamente nos ayuden a pagar menos interés o nos ayuden a obtener un mayor rendimiento. Estamos hablando de temas económicos en los cuales cada uno de estos conceptos tiene un objetivo diferente y hay que conocer cuál es el objetivo para que nosotros, cuando decidamos invertir o comprar a crédito, elijamos siempre la mejor opción. El otro es describir los procesos matemáticos. Esto significa, cuando hablamos de describir, no significa que vamos a señalar las características de un determinado proceso matemático. Cuando hablamos de describir, significa que nosotros podamos ser capaces de desarrollar diferentes procedimientos matemáticos para obtener un resultado y que lo podamos demostrar que lo hacemos. Entonces, en esta parte se vuelve muy importante la hoja de cálculo, porque en la hoja de cálculo es donde podemos desarrollar diferentes procedimientos para obtener un resultado. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, son procedimientos matemáticos. Muchas veces, cuando estábamos en la escuela presencial, hacíamos estos procedimientos matemáticos porque teníamos que hacerlo de forma manual. Pero hoy en día ya tenemos una hoja de cálculo donde yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir y elevar a un determinado exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo dos números y quiero sumarlos, uso la función suma. Si quiero dividirlos, uso la función resta. Si quiero multiplicarlos, si quiero dividirlos, si quiero elevar a una determinada potencia, también lo puedo hacer. Y luego puedo ir variando si lo que necesito es multiplicar uno y luego restarle el resultado, por ejemplo, también lo puedo hacer. Todo va, algunas de las operaciones las puedo luego integrar una u otra, de forma que pueda resolver algún modelo matemático, como el que hicimos cuando elaboramos nuestra actividad que se llama la isla, la cual tomamos un modelo matemático que tenía dos partes y a través del uso de estas funciones pudimos desarrollar ese modelo matemático. Tenía una multiplicación y una potencia, ¿no? Entonces, lo pudimos desarrollar gracias al uso de las funciones matemáticas. Y muchas veces nos evitamos hacerlo de esta forma, ir tecleando cada una de las operaciones, que a veces se vuelve un tanto complejo y lo malo de hacerlo así es que nos podemos confundir. A veces podemos poner una cantidad o un resultado que si bien nos dio en el sistema que nosotros utilicemos para las operaciones, pero que al transcribirlo o le falta un cero o le sobra un cero y ya no es el resultado que uno espera. Entonces, pues ustedes deciden cómo hacerlo, pero en las actividades que se entregan en una hoja de cálculo, hay que hacerlo así. Y en las actividades que se entregan en un procesador de texto, siempre podemos integrar una hoja de cálculo. Muchos lo hicieron así y perfecto. O sea, la forma en la que trataron de resolver las operaciones fue la más adecuada. Y el otro que es proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, aquí voy a obtener algunos datos, algunos resultados, pero ¿qué significa ese resultado? ¿Qué me quiere decir ese resultado? Nosotros no, hemos platicado que, por ejemplo,
Cuando uno se enferma y tiene una temperatura de 38 grados, ¿qué significa ese resultado? A ver, ¿qué significa, por ejemplo, tener 38 cuando estamos midiendo nuestra temperatura? A ver, Rocío. Bueno, bueno, nadie. Que tenemos un poco de temperatura, ¿no? Significa que, a ver, Daisy, o cualquiera, o Rocío, veo que levantaron su mano. Rocío, Daisy. En este caso, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Pues sería que están enfermos, tienen fiebre. Exacto. Es decir, ese 38 significa algo, ¿verdad? Si lo relacionamos con el tema de la salud. Muchas gracias, Daisy. Porque ya porque tenemos la certeza de que la temperatura del cuerpo, pues más o menos es 35, 36 grados y que todo lo que sea superior a esa temperatura corporal probablemente nos esté indicando que hay algún problema. Es decir, aquí hay dos cosas importantes, tomamos un número y lo interpretamos. ¿Qué significa ese número? ¿Qué quiere decir ese número? Eh, Ese indicador en cuanto a la temperatura corporal, ¿no? Y nos damos cuenta que tenemos problemas. Lo mismo sucede en finanzas. En finanzas ustedes van a obtener un dato, un número, y hay que interpretarlo. ¿Qué significa eso? ¿En qué situación me encuentro? De acuerdo a ese número que yo voy a obtener, hay que interpretarlo. Y a eso es a lo que se refiere este aprendizaje esperado, que yo voy a obtener conclusiones, así como ustedes acaban de concluir que cuando alguien tiene 38 grados de temperatura, se encuentra enfermo, se encuentra elevado de temperatura, es lo que han concluido cuando uno les dice tiene 38 grados de temperatura, inmediatamente concluyen, está enfermo. Lo mismo van a tratar de concluir con los resultados que ustedes van a obtener. A eso se refiere a este aprendizaje esperado, que ustedes van a analizar esos resultados y basados en ellos, ustedes van a concluir cómo se encuentran o qué significa ese resultado que les está otorgando el desarrollo de las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que tengo que, en términos generales, uno es establecer criterios, es decir, conocer aquellos elementos que me ayudan a pagar menos interés o a obtener un mayor rendimiento. No es nada del otro mundo, son aspectos eh, básicos que uno debe conocer. El otro es describir los procesos matemáticos. Si estuviéramos en la escuela presencial con un cuaderno de cuadros, uno les pone una ecuación y ustedes desarrollan la ecuación en el cuaderno de cuadros. Paso a paso, ustedes van detallando la forma en la que van desarrollando el modelo hasta obtener el resultado. Lo que suman, qué cantidades toman, lo que restan, lo que multiplican, todo el procedimiento en ese cuaderno de cuadros. Pero estamos en un sistema virtual en el cual tenemos otras herramientas diferentes, como una hoja de cálculo. Y en esa hoja de cálculo es donde nosotros debemos desarrollar estas operaciones matemáticas, ¿no? Y hay que saber integrarlas. Muchas veces nos solicitan que entreguemos nuestra actividad en un procesador de texto. Entonces, ¿qué puedo hacer para incluirle una hoja de cálculo cuando se trata de un procesador de texto? Y pues muchos lo hicieron. Recuerden que parte de ese desarrollo de habilidades digitales está el de conocer algunos aspectos, ¿no? Me voy aquí en tabla, hoja de cálculo en Excel y listo. Aquí hago mis sumas. Entonces ya interpreto aquí mi dato, ¿no? El 3, el resultado de 3 me indica, por decir algo, que serán 3 meses para pagar mi crédito. Es decir,
hice las operaciones, obtuve un resultado y ahora interpreto ese resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, este tema que tiene que ver con las variaciones económicas, porque una tasa de interés puede subir, puede bajar. Lo importante es determinar qué impacto tiene esa variación de intereses en el monto que voy a pagar a crédito. Si lo aumentan la tasa de interés a mi crédito o si se la disminuyen, ¿qué cuál va a ser el resultado o cuál va a ser el efecto que esto va a tener en el monto que voy a pagar al final por mi crédito? Entonces, hay diferentes eventos, diferentes variantes económicas con las cuales nosotros interactuamos. El ahorro, por ejemplo, siempre estamos tratando de ahorrar. Nos hemos puesto a pensar cómo vamos a medir lo que estoy ahorrando. Entonces, siempre estamos interactuando con la economía. Entonces, a través de estos tres conceptos, el crédito, la inversión y el ahorro. Y del crédito, esta semana, eh, vamos a conocer la tasa de interés. ¿Qué relación tiene la tasa de interés con el crédito? El crédito puede ser crédito bancario o crédito no bancario. Y existe un indicador, supongamos, o digamos que un poco más moderno, que se llama el costo anual total, ¿no? ¿Qué es el costo anual total? Pues es importante leer los recursos porque hay un recurso que habla exclusivamente de este indicador. Entonces, de esta forma es que nosotros vamos interactuando con la economía. ¿Y no les parece importante que al ser un tema del cual nos afecta directamente, la tasa de interés, por ejemplo, conocerla, nos da una idea de lo que vamos a de lo que vamos a pagar por adquirir un determinado producto a crédito? Pues es importante tener información que nos ayude a interactuar adecuadamente con la economía. ¿Y para qué queremos saber todo esto? Luego vamos a ver sobre la inversión y sobre el ahorro, para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Y es decir, que las decisiones que tomemos sean basadas en indicadores, en resultados que nos ayuden precisamente a no pagar tanto interés, a obtener un ahorro o a obtener un mejor rendimiento para nuestras finanzas. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que se busca cuando hablamos sobre estos temas. Vamos a trabajar con este aprendizaje esperado que tiene que ver con el de establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar, ¿no? Imagínense que ustedes vemos esta publicidad, de hecho, me llegó al correo. ¿Qué les parece esta publicidad? Es una tarjeta de crédito que tiene este nombre. Y dice aquí 5 razones para elegirla, ¿no? Y dice hasta 60 días para pagar, hasta 200,000 de crédito, sin anualidad de por vida, hasta 15% de cashback y se entrega en un día. ¿Qué les parece a ustedes esta opción? A ver, ¿qué les parece por ahí? Muy buena, mala. Dice Graniel, no te dice tan cuánto de interés. Ah, a ver, muy bien. No sé quién está de acuerdo con Graniel. A ver, ¿qué más? ¿Qué les parece la opción? ¿Les falta información? ¿Les sobra? ¿O con la información que tenemos es suficiente para tomar una decisión? Se oye bien, pero a largo plazo es mucha deuda. Ahí, por ejemplo, tengo a María. No sé si quieras decir algo, María. ¿O es tu mano que levantaste hace ratito? Ah, era muy tentadora. Ah, muy bien, es tentador. A ver, ¿pero qué lo hace tentador?
De estas características que dice, ¿qué lo hace tentador? ¿El monto o los días para pagar o que no tenga anualidad? ¿Cuál de esas tú dices, pues es tentadora? Que no tenga anualidad. Que no tenga anualidad. Ah, muy bien. Bueno, pues es una de las razones. No dice cuánto hay que pagar mensualmente. Bueno, uno paga mensualmente pues, lo que adquiera con esta tarjeta crédito, ¿no? En ese sentido, si yo adquiero muchas cosas a crédito, seguramente voy a pagar al mes, pues lo que tenga que pagar de la cantidad que yo tome. Pero fíjense, este es el folleto promocional y aquí ya analizando un poquito más, fíjense, CAT promedio. Si ustedes investigan lo que es el CAT promedio, aquí me dice que es el 164.20% sin IVA. Estas tasas son anuales, ¿eh? 164 anual. La tasa de interés es del 99.9. Eso significa que si yo adquiero un artículo el 1 de enero por 10,000 pesos, al 31 de diciembre yo voy a pagar otros 10,000 de puro interés, es decir, me va a costar el doble. Y aquí, aunque dice el folleto que no tiene anualidad, pues aquí me dice que sí tiene 199 pesos al año sin IVA, es decir, 199 más IVA. Únicamente los 3 primeros meses no tiene costo. Y aquí me da otros costos. Disposición de crédito a través de transferencias, es decir, si yo retiro, en lugar de pasar la tarjeta, retiro el efectivo, me cobran hasta 200 pesos. O si quiero retirar de cajeros automáticos, 200 pesos. Si me tardo en pagar, me cobran 400 pesos. Si me tocaba pagar el 31 y pago el primero, por pagar tarde, ya me hice acreedor a una comisión de 400 pesos. Ya conociendo esta información, ¿qué les parece? Es el costo anual total. Pues ya podemos tener un panorama, ¿no? Imagínense el 100% de interés en un año, pues ya uno lo piensa un poquito, ¿no? ¿Comparado con qué? Ya tengo que empezar a comparar esta opción con otras para ver cuáles son las más económicas. Pero es importante que yo, como dijo Graniel, identifique al menos la tasa de interés, que es una de las formas en las que el dinero tiene un costo. Entonces, la tasa de interés aquí es importante. Aquí no nos dice la tasa de interés. Sin embargo, ya conociéndola, pues nos da una idea de lo que vamos a pagar. Bueno, les voy a compartir este cuestionario para que veamos lo que sabemos sobre el crédito. Cuando hablamos de crédito, hablamos de diferentes formas en la que viene el crédito hoy en día, ¿no? Estas tarjetas de crédito son una forma de crédito a corto plazo, pero también tenemos créditos hipotecarios, préstamos personales, créditos automotrices, créditos hipotecarios, que son diferentes formas que tenemos del crédito. A ver, vamos a esperar que se unan al menos 2 jugadores para que podamos. Ya tenemos a Graniel y a Alicia. Vamos a iniciar con ellas. La primera pregunta dice,
Es una transacción financiera en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver al acreedor. Fíjense que acá hay dos palabras, lo que es un deudor y lo que es un acreedor, ¿no? Cuando nosotros solicitamos dinero a un banco, somos deudores y el banco se convierte en nuestro acreedor. Cuando le pedimos, un deudor le solicita al acreedor dinero, se llama crédito. ¿Y ustedes creen que ese dinero que nosotros solicitamos es gratis? Así como en la tarjeta, ¿ustedes creen que ese dinero que nos van a prestar es gratis? Ya vimos que no es gratis, ¿verdad? Tiene un costo. Nomás que ese costo se mide a través de una tasa de interés. La pregunta número 2. Son los términos que fija el acreedor para que se realice la operación. ¿Se dan cuenta aquí? Quien fija algunos términos es la persona que nos va a prestar dinero. Y esos términos hay que analizarlos nosotros, que son los que vamos a recibir ese importe, para ver si me conviene o no, si busco una mejor opción o cómo esto impacta mis finanzas. En efecto, el plazo y la tasa de interés son los términos que fija el acreedor. Cuando uno va a una institución bancaria, por ejemplo, es cierto que hay varios plazos, pero al final de cuentas, el que coloca esos plazos, mira, te lo doy a 6 o a 12 o a 18 meses, es el banco, es el acreedor quien decide a cuántos meses lo podemos pagar. Y conforme pase el plazo, probablemente la tasa de interés sea diferente, porque son ellos los que deciden en qué plazo y qué tasa de interés es la que me van a cobrar. Entonces, dado que es algo que yo no controlo, es importante que lo estudie y que lo analice. La tercera pregunta. Los créditos pueden ser de estas modalidades. ¿Cómo pueden ser los créditos? Automotriz e hipotecario, Foviste, Infonavit, bancario y no bancario. Pero los créditos pueden ser de estas modalidades. Muy bien, pueden ser bancarios y no bancarios. En el sistema formal, los créditos pueden ser por instituciones financieras, ¿no? Por los bancos que ya conocemos, pero también hay no bancarios. Si ustedes han acudido a alguna tienda departamental, se dan cuenta que estas no son bancos. Las tiendas departamentales muchas veces no son bancos, pero sí otorgan créditos para que nosotros podamos adquirir en sus tiendas. Pero también existen otro tipo de créditos no bancarios. Estamos hablando de un sistema formal. Por supuesto que cuando hablamos de un sistema informal, hay todo el crédito que tenemos es no bancario. Por ejemplo, cuando le prestamos a algún familiar o algún vecino que se dedica a prestar a crédito, ahí son créditos informales, ¿no? Entonces, ahí todos los créditos son no bancarios, pero en los términos formales existen los que prestan los bancos y los que prestan otras instituciones que son legales, pero que no son bancos, ¿no? Y que tienen un objetivo específico. Por ejemplo, el de la tienda es comprar en su tienda. La pregunta número 4. Son algunos ejemplos de créditos bancarios. Foviste, Infonavit, hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal o plazo y tasa de interés. Muy bien, los créditos bancarios, si ustedes acuden a un banco a comprar un vehículo, porque les den crédito para adquirir un vehículo, ellos les sacan un portafolio de diferentes créditos automotrices, es decir, son créditos especializados en financiar vehículos. También si quieren adquirir una casa, ellos tienen diferentes productos
que se llaman créditos hipotecarios. La tarjeta de crédito, por ejemplo, es un tipo de crédito a corto plazo. Es decir, la tarjeta de crédito la usamos y la tenemos que pagar al mes. O el préstamo personal, que también es una especie de crédito a corto plazo. Nos dan el efectivo y nosotros lo tenemos que pagar en un año, cuando mucho, 1 o 2 años, cuando mucho, ¿no? Son créditos que pagamos muy rápido. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de estos créditos? El plazo y la tasa de interés. Mientras que un crédito hipotecario es muy alto el monto, porque una casa tiene pues valores muy altos, la tasa de interés es muy pequeña y el plazo es muy largo para que paguemos en 20, en 30 años. En los créditos automotrices, por el contrario, son créditos a mediano plazo. Es decir, es una tasa más alta, pero un plazo más corto, para pagar a 5 años tal vez, y los montos igual, pues son acordes al valor de un vehículo. Las tarjetas de créditos y los préstamos personales, esos son créditos para pagar en menos tiempo y las tasas son mucho más altas. Okay. Esa es la diferencia que existe con estas diferentes ejemplos de créditos bancarios. Entonces, conforme lo que nosotros necesitemos, y hay productos especializados en donde varía el monto, la tasa y el plazo para pagar. La pregunta número 5. Son ejemplos de créditos no bancarios, pero estamos hablando de no bancarios formales, ¿eh? No del que nos presta ahí el vecino o el de la moto que dice que nos va a cobrar 50 pesos diarios por darnos una determinada cantidad. No, son créditos no bancarios, pero dentro de la formalidad. Muy bien, ejemplos de créditos no bancarios son el Foviste y el Infonavit. ¿Por qué? Porque el Foviste y el Infonavit no son bancos, son instituciones del gobierno federal que se financian la adquisición de vivienda para aquellos trabajadores que están dentro del Seguro Social o dentro del ISSSTE. Entonces dan créditos, no son bancos, pero esos créditos que dan tienen un objetivo específico, que es el de comprar una vivienda o el de remodelarla o el de comprar algún terreno. Es decir, tienen específicamente definido para qué son esos créditos y son instituciones del gobierno que sin problema pueden dar estos créditos porque pues la ley se los permite. Entonces, estos son ejemplos de créditos no bancarios. También las empresas, aquellas tiendas departamentales que dan créditos para comprar en sus tiendas, serían un ejemplo de créditos no bancarios dentro del sector formal. Muy bien. También a los que participaron por el chat, muchas gracias. La idea es esa, nuevamente les comento, y es que hagamos una reflexión sobre lo que sabemos. Todas estas preguntas que coloqué en el cuestionario fueron tomadas de los recursos de la semana y nuevamente los recursos, como vimos en la sesión anterior, es importante leerlos porque ahí está la información. Si queremos incrementar nuestro conocimiento sobre el crédito, nada como leer los recursos. Ahí está lo que debemos saber para desarrollar nuestras actividades. Entonces, estos cuestionarios tienen el objetivo de que una vez que ustedes hayan leído los recursos, se autoevalúen qué tanto sé sobre el crédito. Y ya en la medida en la que ustedes noten que conocen sobre estos temas, es que ya pueden resolver y hablar sobre el crédito sin ningún problema en la medida en la que ustedes van aprendiendo sobre este tema. Entonces, en conclusión, crédito y la tasa de interés. La tasa de interés, por ejemplo, es el costo del dinero. El crédito tiene un costo y es a través de la tasa de interés. Modifica lo que pagaremos al final. Si yo presto 10,000 pesos, al final no voy a pagar los mismos 10,000 pesos, voy a pagar más. Ese es el costo, la diferencia es el costo. ¿Y en qué medida voy a pagar más? En la medida que sea la tasa de interés. Y la tasa de interés puede ser interés simple o interés compuesto. Aquí comúnmente vamos a utilizar el interés simple.
Y el interés compuesto es para aquellas operaciones en las que se invierte dinero, ¿no? Que sí dan un interés compuesto. Entonces, la tasa de interés, si se dan cuenta, las tasas de interés están determinadas por un porcentaje, pero también tienen una periodicidad, 4% mensual, 4% anual, 4% trimestral, 4% diario. Es decir, la tasa de interés no únicamente es un porcentaje, es también el porcentaje y cada cuándo se genera esta tasa de interés. Entonces, hay que considerarlo porque el periodo o los periodos cada cuando se aplique este porcentaje son importantes. Entonces, lo verde es el monto a pagar expresado en porcentaje y lo gris es la periodicidad en la que se generan los intereses. Cuando hablamos de tasa de interés, no solo es el número, es el número y la periodicidad. ¿Cómo lo medimos? Tenemos algunos modelos matemáticos como el del interés. Interés es igual a capital por la tasa de interés por el plazo. O saber cuánto es lo que voy a pagar al final, es decir, el monto del interés más lo que presté o el costo del artículo que compré. Valor final es igual al capital o al precio por 1 más el interés o la tasa de interés por el plazo. Ahorita vamos a aplicarlos un poquito mejor. Vamos a hacer este ejercicio, a ver qué tal. Con todo lo que ya vimos, debiésemos ser capaces de identificar cuáles son las mejores opciones cuando tengamos que elegir entre diferentes alternativas de crédito. Entonces, imagínense, ¿cuál es la opción que le conviene a Juan al comprar un celular a 8 meses? El banco A es por un monto de 10,000 pesos y una tasa de interés del 10% mensual. El banco B, el cual es por un monto de 10,000 pesos y una tasa de interés del 70% anual. ¿Cuál es la opción que le conviene, no? Y por último, ¿cuál es el monto total que pagará en cada una de las tiendas al terminar los 8 meses? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en este ejercicio? A ver, ¿alguien ahí? ¿Qué me piden? ¿Qué tengo que determinar como primer paso? A ver, ¿quién ahí? ¿Quién ahí? A ver, Lucía, ¿qué tengo que determinar? Aquí lo voy a colocar. Bueno, creo que Lucía, ¿cuál es el monto de la cantidad del mes? El monto de la cantidad del mes, el monto de la cantidad. ¿Qué cantidad? O sea, ¿qué cantidad se refiere? ¿Alguien que quiera apoyar a Lucía? A ver, Graniel. La tasa de interés. Tengo que determinar entonces la tasa de interés. A ver, Rocío. Aquí voy a colocar. ¿Cuál es la opción que le conviene a Juan al comprar un celular a 8 meses? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué quiero, primero, qué quiero saber?
¿Cuánto interés va a pagar en los 8 meses? Ajá, muy bien. En cada uno de esos bancos, ¿no? Sí. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hacer uso de esta fórmula y los voy a copiar aquí. Como lo que me están solicitando es el interés, precio. Ok, entonces voy a armar mi tablita. Fíjense cómo voy utilizando la hoja de cálculo para ir comparando. Lo primero, ¿cuál es el precio o cuál es el crédito que me va a dar el banco A y el banco B? ¿Cuál es el precio o el costo? A ver, pueden escribirlo allá. Ahorita voy para allá. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Lo primero que tengo que identificar de los datos que me proporcionaron, ¿cuál es el precio o el monto de crédito que me van a otorgar en el banco A y y en el banco B? 10,000, muy bien. Vamos a ponerlo. Aquí, si se dan cuenta, no hay comas y puntos que comúnmente se utilizan para delimitar eh, las cantidades, ¿no? Me voy aquí, fíjense, automáticamente la hoja de cálculo me lo coloca. Si quiero darle aquí, automáticamente me coloca los signos de pesos. ¿Cuál es la tasa de interés, entonces, en cada uno de los bancos? Del banco A, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés? A ver, del banco A, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Ustedes cuál elegirían antes de que me digan eso? ¿Cuál elegirían con estos datos que están acá? ¿El banco A o el banco B? María dice que elegiría el banco A. A ver, Lucía dice que el banco A. Rocío dice que el banco A. Daisy dice que el banco A, porque tiene un 10%. Ok, vamos a ver. Entonces, aparentemente eso es correcto. La elección que ustedes hicieron es muy correcta, ¿no? Porque se basan en el monto que van a pagar del porcentaje de interés, ¿no? Exactamente, Alicia. Gracias. La tasa de interés es el 10% mensual y del otro es el 70% anual. Y el plazo en ambos bancos es del 8 meses. Para determinar el monto del interés vamos a utilizar esta fórmula azul que dice que yo multiplique el precio
por la tasa de interés por el plazo y obtengo el monto del interés que voy a pagar en 8 meses. Ahora, fíjense aquí. Acá hay algo importante porque me dice, es el 70% anual la tasa de interés. ¿Qué significa 70% anual? De acuerdo a lo que ya vimos. Voy a preguntarle a una persona nada más. A Daisy. ¿Qué significa que sea el 70% anual? Ahí es donde uno tiene que analizar y ir concluyendo. ¿Pero qué significa? Que es el 0.07 a 12 meses, ¿no? A 12 O sea, meses, es ¿verdad? menos, es menos que el 10% que había seleccionado. A ver, vamos a ver. Pero si dice que es a 12 meses, significa que el 70% me lo van a cobrar en un año. O sea, en 12 meses. Pero yo nada más quiero 8 meses. No quiero que me dé la cantidad de todo el año, porque sería incorrecto. Yo nada más quiero 8 meses. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, tengo que dividir 70 entre 12, ¿no? Porque me dice que es una tasa anual y yo quiero saber la tasa mensual, porque lo que yo quiero saber es de 8 meses. Y fíjense, si yo divido esta tasa anual entre 12, porque los pagos que me están solicitando son 8, pero meses. Si me hubiese pedido 8 años, no hay ningún problema, porque como la tasa es anual, yo ya obtengo el interés de un año. Entonces, si me piden 8 años, pues eso lo multiplico por 8 y listo. Pero como lo que me están pidiendo son intereses mensuales y mi tasa es anual, yo tengo que convertir esta tasa de 12 meses en la de un mes y para esto lo divido entre 12. Y ahora ya puedo aplicar la fórmula. Convertida mensual se llama. 10,000 por el 6%, que es mi nueva tasa mensual, por 8. Ahora, una vez que hago los cálculos, ¿cuál les conviene más? ¿Cambian o no su decisión? ¿Verdad? ¿Verdad que a veces lo que parece que es, no es? Tengo que calcular o analizar si efectivamente lo que me están diciendo es lo correcto. Como en el caso de la tarjeta, ellos obviamente me van a dar los datos que les conviene y me los van a dar de la forma que les conviene. Entonces, aquí, pues cualquiera diría, oye, 70% anual, carísimo. Mejor me voy por esta que solo me cobra el 10%. Sí, pero te lo está cobrando mensual. Por eso les hago mucho hincapié en que cuando ustedes identifiquen una tasa, no únicamente se vayan por el porcentaje. Una tasa de interés es todo, 10% mensual, 6% o 70% anual. Todo eso, tanto el porcentaje como la periodicidad, es lo que compone una tasa. Entonces, uno puede decirme, o te pongo el 5% mensual, ah, baratísima, mira el 5% contra el 80% que me cobra la otra anual, mejor me voy con esta. Y caí en la trampa. Y ya únicamente, fíjense, si yo quiero saber el monto total que voy a pagar, sumo el precio inicial más el monto del interés. Y eso es lo que vendría pagando por los 8 meses. Si se dan cuenta, en este hice una suma, pero lo puedo hacer por la fórmula. Costo por 1 más la tasa de interés por el plazo. ¿Y ven? Lo puedo hacer directo o lo puedo hacer paso a paso.
con fórmula. Y me da exactamente lo mismo. De acuerdo a lo que me pidan, es el modelo que voy a aplicar. Y si se dan cuenta, la forma en la que utilicé la hoja de cálculo para no dejar tantas operaciones matemáticas que a veces inclusive se me complica el hecho de estar escribiendo cada una de ellas. Mejor inserto una hojita de cálculo en mi procesador de texto y voy desarrollando ahí las operaciones matemáticas. De forma que si el asesor quiere saber qué hice, lo único que tiene que hacer es darle clic acá para ver las cantidades que tomé, el modelo que utilicé y listo, estoy describiendo la forma en la que lo hice al hacer las operaciones y dejar evidencia para que el asesor pueda ver cómo lo hice. Entonces, es importante saber sobre la tasa de interés o no lo es. ¿Les ayuda o no les ayuda en sus finanzas? Y verdaderamente yo he visto casos en los que las ofertas de crédito muchas veces son engañosas. Tenemos que saber un poquito para identificar dónde está el engaño. Que pues realmente las instituciones que se dedican a prestar, ese es su objetivo, ganar dinero a través del interés. Y pues no van a dar nada gratis, inclusive cuando me dicen es a meses sin intereses, uno lo piensa porque pues algo tienen que ganar y es necesario identificar en dónde. Y no irme únicamente con lo que ellos me dicen. Por eso es importante analizar, reflexionar, pensar, saber, conocer y no únicamente lo que ya tengo, porque probablemente sea insuficiente para gente que muchas de esas ofertas están hechas por personas que saben cómo poner la parte más atractiva, ¿no? Sin que sea la mejor. O sea, es la más atractiva, pero financieramente les aseguro que es la más cara. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, Graciela, son dos de los ejemplos, pero igual muchas veces, recuerden, imagínense que en vez de agarrar los 10,000 pesos que me está dando el banco, me dice, pues tú puedes agarrar 10,000 o puedes agarrar hasta 200,000. ¿Qué agarrarían ustedes, los 10,000 o los 200,000? Si les da a elegir el banco, bueno, tú me pides 10,000, pero yo te doy 200,000, ¿qué le dirían? Mira, te conviene, agarra los 200,000 y lo usas para lo que tú quieras. Compras tu celular, le compras su estuchito y lo usas los 200,000, ya ahí los vas pagando poco a poco. Pero fíjense cómo agarrar ahora, cómo cambió. En vez de pagar 18,000 pesos de interés, por dejarme convencer de que agarrara mi máximo de crédito, ahora voy a pagar 360,000 pesos. En el anterior iba a pagar en total 18,000, ahora voy a pagar 300,000 por agarrar más de lo que necesitaba, ¿no? Bueno, simplemente porque el costo que mientras yo tenga ese dinero va a generar interés y va a ser muy caro. Bueno, si no hay más dudas, entonces, una noticia nada más del ustedes van a entregar sus actividades el día domingo. Ahí no hay pierde. Todos tienen que entregar sus actividades a más tardar al día domingo. Y pues les sugiero que lo hagan mucho antes para evitar cualquier inconveniente con la plataforma. Ahora bien, una vez que inicie la tercera semana, que es a partir del 14, inicia un periodo de receso académico que va del 14 hasta el 20. Es decir, no hay actividad. Esa tercera semana que debió abarcar del 14 al 20 se va a correr como lo marca el calendario y va a iniciar el 21 al 27 la tercera semana. Entonces,
tómenlo en consideración. La plataforma va a permanecer abierta para aquellos que quieran ir adelantando en sus actividades de la semana número 3, que quieran revisar los recursos, pero no van a poder subir la actividad. La van a poder subir hasta el día 21 de julio. Entonces, en esa semana nos volvemos a ver la del 21 de julio, ¿no? Donde retomamos nuevamente el módulo e iniciamos con la semana número 3. Pero eso sí, ustedes tienen que concluir su semana número 2 sin... normalmente, el día domingo concluye, la semana número 3 que inicia, la postergamos por el periodo de receso hasta el día 21. Entonces pueden ingresar a la plataforma durante esta semana, pero no van a poder subir actividades. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente tarde y un excelente, para aquellos que lo van a tomar como descanso, pues que descansen, que recarguen pilas para poder terminar con mucho éxito este periodo, este módulo número 13. Tengan una excelente tarde y un muy buen receso académico.